Profe, disculpe una duda. Sí, La participación no tiene valor, o sí. verán, en el primer parcial, ahí nos quedamos, ¿no? Sí, doc. Ok. Bueno, habíamos quedado en los espermatozoides, que es el producto final de la formación, y, y vamos a ver las características, ¿no? Los espermatozoides miden 60 micros de largo desde la cabeza hasta la punta de la cola. Si estas ya vienen a ser células en movimiento y están compuestas por una cabeza que contiene mayormente al núcleo, un cuello, una pieza intermedia, la pieza principal y la pieza terminal del flagelo, ¿no? Esto de los espermatozoides aquí en la cabeza tiene una forma oval o frontal vista de frontal y de perfil se ve como en forma de pera. El extremo angosto hacia la punta está hacia adelante y mide 5 micras de largo, la cabeza. En su parte más ancha, 3 micras. La cabeza en su mayoría está ocupada por el núcleo, ¿sí? Y los dos tercios anteriores está formada por el acrosoma, que ustedes recordarán que se formaba, ¿de dónde se formaba el acrosoma? ¿De qué estructura? El aparato de Golgi. Eso, muy bien, muy bien. Del aparato de Golgi. Y la cola mide 55 micras de largo. Esta disminuye su ancho desde el cuello de 1 micra hasta la punta de la cola de 0,1 micras. Eh, Obviamente tiene el cuello, la unión entre la cabeza y el flagelo, que está aquí el centriolo, la pieza intermedia, la pieza principal y la pieza terminal. Como pueden ver aquí ustedes, la cabeza, el cuello que está con el centriolo, la pieza intermedia donde está reflejada también las mitocondrias que rodean a la membrana que recubre el axonema, la pieza principal y la pieza terminal del flagelo del espermatozoide. ¿Sí? El núcleo, miren hasta acá, es el núcleo, este es la vacuola nuclear. El núcleo, esta parte del núcleo hacia la punta de la cabeza del espermatozoide es electrodenso, homogénea, tiene una placa basal. Y por fuera esta que está blanquita, esta, por fuera de esta, tenemos el acrosoma. Este es el acrosoma que se ha formado del aparato de Golgi que ocupa los 2 tercios anteriores de la cabeza del espermatozoide. ¿Sí? Entonces, los espermatozoides, una vez que se forman en las vías espermáticas de los túbulos seminíferos intratesticulares, cuando ya son maduros, las células de Sertoli dentro de las funciones los libera hacia la luz para que vayan a recorrer todas las vías espermáticas, ¿no? Pasan por los túbulos rectos, a la red de testes, los conductilios deferentes, el epidídimo conducto deferente, va al conducto eyaculador y llega a la uretra cuando ya se produce la eyaculación. ¿Sí? Estos espermatozoides, cuando se forman, recordemos que las células, las espermátidas, tenían formas o características de células epiteloides, que son redonditas, pero prontamente esta se alarga, formando la cabeza y la cola del espermatozoide. En los 2 tercios anteriores de los acrosomas, es que se origina a través del aparato de Golgi, dentro de esto vamos a encontrar enzimas similares a los lisosomas, incluida la hialuronidasa, y también poderosas enzimas proteolíticas que pueden digerir proteínas, que es lo que van a hacer cuando penetre en la granulosa del óvulo. Y en el esqueleto central, aquí tenemos, miren el cuello, está el centriolo y de aquí tenemos el axonema. Y este esqueleto central está conformado por 11 microtúbulos que forman este axonema. Por fuera de este está revestido por una fina membrana y en la parte intermedia, por eso se le denomina esta pieza intermedia, a esta zona,
está recubierto por mitocondrias que rodean el axonema y estas van a cumplir ciertas funciones, sobre todo cuando son eyaculados, que permite que ingrese calcio para que después se pueda mover el espermatozoide y adquiera el movimiento de latigazo en el flagelo, ¿sí? Entonces, miren, la motilidad, una vez que se ha formado el espermatozoide, este tiene que ser normal y tiene que aprender a tener un movimiento rítmico y con desplazamiento longitudinal para que éste pueda avanzar en busca del óvulo. Entonces va desde los túbulos anteriores, posteriores, pero para que se pueda producir el movimiento del espermatozoide es importante que exista desgaste de energía para que se dé este movimiento flagelar. Sino mientras tanto, dentro de las vías espermáticas, ustedes han de haber visto en la parte de micro, que los espermatozoides, la parte de la luz de las vías espermáticas, están compuestas por cilios, ¿sí? Estos cilios son los que van a ayudar a que el espermatozoide se pueda desplazar dentro de las vías espermáticas. Porque si el espermatozoide se moviera dentro de las vías espermáticas, ¿qué va a suceder? ¿Qué pasaría si los espermatozoides se mueven dentro de las vías espermáticas? Se cansarían. Claro, se cansan, perfecto. Y este cansancio será porque se consume la energía. Es como que, por ejemplo, yo le dijera a un señor que va a correr una maratón. Él está preparado físicamente, mentalmente, energéticamente, listo para la carrera, ¿no es cierto? Pero de determinado trayecto, esa persona va hidratándose, tomando líquido para no deshidratarse, ¿sí? Y cuando llega al final de la meta, llega ese señor, pero agotado, ¿no es cierto? La persona que ha corrido llega agotada, cansada. Imagínense que le digan en ese momento, ¿sabes qué? Recién vamos a empezar la maratón. ¿Qué le va a decir ese maratonista? Yo aquí me quedo porque yo ya desgasté toda mi energía, ya he gastado todo. Entonces, eso es lo que sucede a los espermatozoides. Mientras están dentro de las vías espermáticas, permanecen en un estado de inhibición hasta cuando sean necesitados. Pero, ¿qué factores hormonales son los que estimulan a todo este proceso de formación de espermatogénesis? Tenemos 5 hormonas que desempeñan funciones. Primero, la testosterona, hormonas que provienen de la adenohipófisis como la luteinizante, la folículo estimulante, los estrógenos y la hormona del crecimiento, así como los dedos de la mano, ¿no? 5 hormonas. ¿Cómo influye la testosterona? Obviamente sabemos que las células de Leydig se encuentran en el espacio intersticial y estas van a ser estimuladas desde una hormona, y vamos a ver cuál es la hormona de la adenohipófisis, para que produzca testosterona. Sirve para el crecimiento y para que la división de las células germinales testiculares se dividan. Es decir, este es el primer paso para que se formen los espermatozoides. ¿Se acuerdan cuando habían las células germinales primitivas? Estas tenían que formarse en espermatogonias y esas permanecen hasta la pubertad. Entonces, este es el primer paso para la formación de espermatozoides con la división de estas células germinales testiculares. La hormona luteinizante que está aquí a nivel de la adenohipófisis es la que va a estimular a las células de Leydig para que se produzca la testosterona. Entonces, por eso interviene. La folículo estimulante, que es otra hormona que está en la adenohipófisis, esta hormona gonadotrópa, también va a estimular a las células, en cambio va a estimular a las células de Sertoli. ¿Se acuerdan que dentro de las funciones de las células de Sertoli, qué frenaba la producción de la folículo estimulante? La inhibina. La inhibina, perfecto. La inhibina, esta frenaba o daba el estímulo a nivel de la adenohipófisis para que deje de secretar la folículo estimulante cuando esté en exceso. Entonces, miren, esto es importante porque si no hay la estimulación de la folículo estimulante a las células de Sertoli, no va a poder convertirse, de las espermátides no se van a diferenciar hacia espermatozoides. Por eso es importante en este proceso. Los estrógenos, ¿se acuerdan que eran los estrógenos formados a partir de la testosterona? ¿Cómo se forman a partir de la testosterona? Por las células de Sertoli. Las células de Sertoli producían aromatasa y se producían estrógenos. Las células de Sertoli producían una proteína ligadora de andrógenos. Entonces interviene, liga la testosterona y ayuda también con la aromatasa que se produzcan estrógenos. Entonces, cuando estas son estimuladas por la folículo estimulante, recuerdan, las células de Sertoli también van a ser esenciales para esta espermatogénesis. Y la otra, la hormona del crecimiento,
que promueve la división temprana propia de las espermatogonias, es decir, cuando ya están las células de espermatogonias, esta ayuda a que se dividan por mitosis en las siguientes espermatogonias. Porque esto es importante para que se pueda regular esta función metabólica básica a nivel de los testículos. Cuando no hay hormona del crecimiento, las espermatogonias van a ser deficientes y esto podría conllevar a que se produzca esterilidad. ¿Sí? Entonces, aquí en resumen, la testosterona que es secretada por las células de Leydig que sirven para el crecimiento, para la división de las células germinales testiculares, el primer paso para la formación de espermatozoides. Obviamente, la LH, la testosterona, la LH es la que va a estimular la secreción de testosterona a través de las células de Leydig. La folículo estimulante, en cambio, va a estimular a las células de Sertoli para que se puedan transformar de espermátidas a espermatozoides. Y los estrógenos también que se forman a partir de las células de Sertoli por la testosterona también a este nivel, que es importante para la espermatogenia, y la hormona del crecimiento, que es la que ayuda a que se divida tempranamente. Por eso la hormona del crecimiento se produce a partir de la pubertad, y esto empieza a que las células de espermatogonias como tal se empiecen a dividir para que de ahí empiece el proceso de la espermatogenia. ¿Sí? Entonces, cuando ya se han formado los espermatozoides, empieza su recorrido, ¿no es cierto? Se formaron en los túbulos seminíferos, pasan por los túbulos rectos, van a la red de testis, vías espermáticas intratesticulares. De ahí pasan por los conductillos deferentes y llegan al epidídimo. Aquí, en el epidídimo se va a dar la terminación de la maduración de los espermatozoides, pero recordemos que este tubo cilíndrico mide 6 metros de largo. Entonces, los espermatozoides tardan aproximadamente en recorrer todo el epidídimo aproximadamente 14 días. Puede aparecer aquí motilidad, pero este movimiento, ¿sí? Está reprimido en las primeras porciones de esta estructura del epidídimo. ¿Por qué? Porque, como les dije, si se empiezan a mover, se desgasta energía, se cansan y después no van a funcionar o no van a a estar activos cuando se requiera o después de la eyaculación. Entonces, miren, estos movimientos permanecen o impiden el movimiento real por mediante proteínas inhibidoras que ayudan, que impiden que el movimiento real de los espermatozoides, porque este se tiene que dar luego de la eyaculación. Aunque los espermatozoides estando en el epidídimo pueden desarrollar la capacidad de movimiento después de 18 o 24 horas, pero están inhibidos. Mientras tanto, todo ese túbulo, si no, imagínense, el espermatozoide se movía de 1 a 4 milímetros por minuto. ¿Cuánto se tardarán en recorrer 6 metros si se pegaran la carrera, digo yo? Pero no. Entonces pasan más o menos 14 días en recorrer todo esta estructura del epidídimo. Mientras tanto, los espermatozoides, ¿qué están? Los espermatozoides pueden ser almacenados hasta que sean requeridos. Los testículos forman aproximadamente 120 millones diarios de espermatozoides. Una pequeña cantidad va a almacenarse en el epidídimo y la mayoría se conserva en el conducto deferente. Por eso es importante que luego una persona, luego de realizarse una vasectomía, se cuide todavía, porque existen espermatozoides que van a mantener su fertilidad por lo menos durante un mes. Dentro de las vías espermáticas masculinas mantienen su fertilidad por lo menos durante un mes. Por eso una persona tiene que cuidarse. Entonces, durante este tiempo de almacenamiento, pasan en este estado de inhibición por estas proteína inhibidora que les impide que el verdadero movimiento real. En cambio, cuando una persona tiene mayor actividad sexual o eyaculaciones excesivas, este almacenamiento que se da a nivel de las vías espermáticas puede durar solamente algunos días, ¿sí? Entonces, miren, después de la eyaculación, ahí sí los espermatozoides se vuelven móviles y van a ser capaces de fecundar el óvulo, en cambio, por otro proceso que se denominado maduración. Hemos visto, ¿no es cierto?, la maduración en el epidídimo, que ahí termina su proceso de maduración, y otra maduración que se produce posterior a la eyaculación. Y esto está dado porque cuando se produce la eyaculación, tanto las células de Sertoli como del epitelio del epidídimo van a secretar un líquido nutritivo especial que va a tener
testosterona, estrógenos, enzimas, nutrientes, que va a ser secretado conjuntamente con los espermatozoides para que le ayuden a esta maduración. Esta maduración va a provocar que los espermatozoides se fortalezcan y se recubran de estas secreciones para que puedan fecundar al óvulo y que no se encuentre, y los obstáculos que se encuentren a nivel del conducto genital femenino inhiban para que estos puedan avanzar y fecundar el óvulo. Entonces, miren, es importante que el espermatozoide sea normal, que sea una célula en movimiento y que pueda tener la capacidad de fecundar, de fertilizar. Para eso es importante que el espermatozoide tenga este movimiento flagelar y que se mueva de manera rectilínea, que pueda avanzar. Se desplaza, como les dije, entre 1 a 4 milímetros por minuto, pero el líquido que baña y que rodea estos espermatozoides tiene que tener un medio especial para que su desplazamiento y su actividad y pueda tener esta actividad de movimiento. Entonces, ¿cuál es ese medio? La actividad de los espermatozoides se puede dar de mejor manera cuando tienen un medio neutro y algo alcalino líquido seminal. Entonces, esto va a permitir que sea más fácil la actividad de los espermatozoides, que puedan moverse, que puedan desplazarse y que pueda llegar y fecundar al óvulo. Pero, ¿ustedes se acuerdan cuál es el pH que tiene la vagina? De 3.5 a 4.5. De 3,5 a 4. Entonces es un pH, ¿de qué tipo? Ácido, neutro, alcalino. Ácido, ¿ya? Entonces miren, si los espermatozoides se encuentran en medios ligeramente ácidos, ¿qué puede provocar en ellos? La actividad va a deprimirse, es decir, los espermatozoides van a estar así medios deprimidos, no van a poder moverse adecuadamente, porque están expuestos a estos medios que impide que su actividad sea la óptima. En cambio, cuando están rodeados de medios muy ácidos, ¿qué puede provocar en el espermatozoide? La muerte del espermatozoide. Entonces, si los espermatozoides se exponen a medios ácidos directamente, simplemente se van a morir. ¿Ok? Entonces, por eso el medio neutro y algo alcalino del semen les ayuda a mantener su actividad, que puedan desplazarse, y es por eso que los espermatozoides no van solitos. Los espermatozoides van bañados de estos líquidos que tiene el líquido seminal. Otra de las cosas que puede acelerar la actividad de los espermatozoides es la elevación de la temperatura. ¿Sí? Cuando se eleva la temperatura, se acelera esta actividad de los espermatozoides, pero asimismo también aumenta su metabolismo, y esto ¿qué va a provocar? Si aumenta el metabolismo, acorta su supervivencia, es decir, va a morirse más rápido. Es decir, si está expuesto a la temperatura, las actividades están, pero así como cuando, no sé si ustedes han visto el efecto de una rana que se le pone en una olla con agua. ¿Han visto ese experimento? ¿Sí? Entonces se le pone a la ranita en el agua, ¿no es cierto? Está fría y la ranita está feliz, pero empieza a elevarse la temperatura y empieza a querer saltar, pero como está en ese medio hasta que se movió como, perdón la expresión, como loca, y después ya se murió porque ya no pudo salir de la olla que ya hirvió el agua. ¿Sí? Se murió cocinada. Más o menos eso es lo que pasa con los espermatozoides. Se aumenta la actividad, pero después acorta su metabolismo y acorta la supervivencia. Sí, aumenta, perdón, el metabolismo y acorta la supervivencia de los espermatozoides. ¿Qué patologías aumentaban la temperatura a nivel del testículo? ¿Se acuerdan? Varicocele. El varicocele. ¿Qué otra cosa? Las paperas. Las paperas, las parotiditis. ¿Qué podría más elevar la temperatura? ¿Una infección? Infecciones, muy bien, una orquitis. Es una infección viral, una infección bacteriana. Tal vez un golpe. Un golpe, un trauma. Obviamente cuando hay un golpe o un trauma no le eleva la temperatura. Bueno, por el golpe aumenta el proceso inflamatorio, pero puede provocar daño o trauma, siempre y cuando ha habido un daño o trauma y ha sido intenso o incluso un estallamiento testicular, podría provocar daño a nivel de los túbulos seminíferos, ¿no? Donde se producen los espermatozoides. Pero miren, la temperatura, como dice ahí, ¿no es cierto? Si se tiene un varicocele,
normalmente están en los testículos de una bolsa escrotal porque tienen que estar a una temperatura inferior, más o menos entre 34 grados centígrados para que se desarrollen y se produzcan adecuadamente los espermatozoides. Pero si hay un varicocele que son varices, estas varices van rodeando así al testículo. Y esto puede provocar un aumento de la temperatura que entre comillas se vuelve normal entre 38 y 38,6 grados centígrados. Pero esta temperatura obviamente va a provocar el aceleramiento de la actividad de los espermatozoides, ¿sí? Y acorta la supervivencia. Es decir, que su producción, por más buena que esté, si está expuesta a esta elevación de la temperatura, va a provocar que exista una disminución en la cantidad de espermatozoides. Por eso las personas que tienen varicocele pueden provocar esterilidad en aproximadamente un 30% de estas personas, entre 20 y 30% de las personas que tienen varicoceles. No a todas las personas, pero sí en un porcentaje considerable, ¿sí? Otra, por ejemplo, si ha habido una orquitis, si ha habido un proceso de inflamación por las paperas, ¿no es cierto? Las paperas afectan aquí a las glándulas submaxilares y como es sensible a las glándulas, en la eventualidad de que afecte a las glándulas testiculares, a los testículos, podría provocar inflamación, edema y las células espermatogénicas son muy sensibles al calor. Es por eso que una persona, un niño que haya tenido paperas, pueden dañarse las células espermatogénicas. Y si estas células espermatogénicas se dañan, ¿qué provocaba? Ya no hay espermatozoides. Provocaba esterilidad. Es por eso, pero, por ejemplo, las células de Leydig ocupan más o menos el 20% de la estructura y del parénquima testicular. Estas son muy resistentes al calor, es por eso que de pronto si una persona que haya tenido paperas podría desarrollar normalmente los caracteres secundarios porque la testosterona se produce normalmente por las células de Leydig, ¿sí? Pero lo que no van a tener son espermatozoides porque se dañaron las células espermatogénicas, ¿sí? Entonces, miren, había mencionado que los espermatozoides pueden sobrevivir varias semanas en los conductos genitales de los testículos manteniendo su fertilidad. ¿Cuántos días más o menos será? Ya se olvidaron. 74. 14. No. Un mes. Un mes. Un mes, ¿no? Mantienen su fertilidad, ¿sí? Pero cuando ya son eyaculados, la supervivencia en el aparato genital femenino más o menos es solamente de 1 a 2 días, ¿sí? Pero cuando son eyaculados, obviamente van acompañados de las secreciones de las glándulas que los bañan. Dentro de las funciones de las vesículas seminales, obviamente, esta va a secretar un material mucoide rico en fructosa, ácido cítrico, fibrinógeno, prostaglandinas y otras sustancias nutritivas. ¿Qué van a ayudar estas secreciones? Cuando se produce la emisión y la eyaculación, esta vesícula seminal se va a contraer después de que se vacíe el conducto deferente en el conducto eyaculador. Es decir, primero se contrae el conducto deferente, salen los espermatozoides, van por el conducto eyaculador y ya llegan a la uretra. Inmediatamente ahí la vesícula seminal se está contrayendo para acompañar y limpiar las vías espermáticas y acompañar en la eyaculación. ¿Sí? Entonces, miren, se contrae el conducto deferente, va por el conducto eyaculador e inmediatamente se contrae la vesícula seminal para que vaya a limpiar el resto de vías espermáticas. Y había dicho que las vesículas seminales tienen tienen prostaglandinas. Estas prostaglandinas ayudan en la fecundación de dos formas. Unas reaccionan con el moco cervical femenino para hacerlo más receptivo al movimiento de los espermatozoides. Es decir, actúan, ¿no es cierto?, que el moco, ¿se acuerdan? El moco cervical es ácido. Entonces, lo hace más receptivo, que es como que le neutralizara y lo hace más receptivo para que puedan avanzar los espermatozoides hacia el conducto genital femenino.
Otra, las prostaglandinas producen un peristaltismo inverso en el útero y las trompas para facilitar el avance de espermatozoides hacia el óvulo. Normalmente el útero cuando ya el endometrio uterino, cuando no ha habido fecundación, se desprende mediante la menstruación y entonces el útero se contrae para expulsar esos residuos, ¿no es cierto?, del endometrio mediante la menstruación. Cuando hay la eyaculación, las prostaglandinas actúan en cambio a nivel uterino, que en vez de contraerse por ver, más bien como que le succiona. Entonces ese es el peristaltismo inverso que se produce en el útero para que puedan avanzar los espermatozoides y puedan alcanzar el óvulo, ¿sí? Otra de las funciones que intervienen es la glándula prostática. La glándula prostática va a contener ion citrato, tiene calcio, ion fosfato, la profibrinolizina y la enzima para la coagulación, para que se forme el coágulo de esta fibrina. Esta glándula durante la emisión se contrae al mismo tiempo que el conducto deferente, es decir, cuando se está contrayendo el conducto deferente, la glándula prostática también se está contrayendo, para que el líquido prostático contribuya más aún en esta del líquido seminal y también va a dar ciertas características. Es el líquido prostático el que da la... ¡Ay, qué susto! Perdón. Es el líquido prostático, es el que va a dar la alcalinidad al líquido seminal. Les mencioné que las secreciones vaginales tienen un pH de 3.5 a 4. Entonces, si se exponen directamente a este pH ácido, los espermatozoides van a morirse, no van a poder avanzar porque su actividad va a estar muy deprimida, ¿sí? Entonces, miren, el líquido que viene del conducto deferente es relativamente ácido porque tiene también ion citrato y metabolitos de los espermatozoides. Pero para que se pueda dar el movimiento adecuado de los espermatozoides, esta mezcla puede provocar, para que pueda avanzar o esta actividad se dé adecuadamente, el pH óptimo que baña a los espermatozoides debe ser entre 6 a 6.5. ¿Sí? Entonces, los espermatozoides van a alcanzar esta motilidad máxima cuando están con este pH entre 6 a 6.5. Entonces, esta alcalinidad neutraliza los ácidos y facilita que avancen los espermatozoides y puedan fecundar al otro. Entonces, miren, ¿cómo está compuesto el líquido seminal? El 10% proviene del conducto deferente con los espermatozoides. La vesícula seminal contribuye con el 60% y la glándula prostática con el 30% de la cantidad del componente de líquido seminal. Dentro de este 10%, se resta un 1% que contribuye al líquido de las glándulas mucosas o bulbouretrales, que es el líquido preseminal, pero les había dicho que aquí normalmente no deberían existir espermatozoides. Entonces, miren, el líquido prostático, el pH medio, el líquido prostático tiene un pH de 7.5. Entonces, y esto ayuda, es el que da la alcalinidad. Es el que da el aspecto lechoso, la coloración blanquecina por la cantidad de calcio que tiene. Y el líquido prostático tiene un coágulo que se disuelve más o menos entre 15 a 30 minutos. Tenemos la proteína coagulante en el líquido prostático. ¿Se acuerdan que el fibrinógeno que tiene las vesículas seminales, este también ayuda a que se mantenga el líquido seminal en lo profundo de la vagina? Posteriormente se produce la lisis de ese coágulo por la profibrinolizina y esto permite que avancen los espermatozoides y puedan ir a fecundar el óvulo. ¿Sí? Entonces, miren, durante este proceso existen cambios que presenta el espermatozoide para que pueda fecundar al óvulo y esto se denomina capacitación del óvulo mientras está siendo eyaculado, ¿cierto? Desde que ha sido eyaculado hasta que pueda fecundar el óvulo, el espermatozoide presenta este proceso de capacitación. Con los líquidos del útero y de las trompas de falopio, estas eliminan factores inhibidores que mantendría reprimida la actividad, pero ya por acción de las prostaglandinas habíamos dicho que esto neutraliza y facilita para que puedan avanzar los espermatozoides.
Cuando los espermatozoides están dentro de las vías espermáticas, estos están rodeados por colesterol, ¿sí? Y esto le mantiene también reprimido, le mantiene estable a los espermatozoides dentro de las vías espermáticas del varón. Pero cuando ya es eyaculado, el exceso de colesterol que está recubriendo los espermatozoides va perdiéndosele poco a poco y de esta manera permite que se vayan descubriendo, ¿sí? La cabeza, ¿no es cierto? La acrosoma que tiene la cabeza del espermatozoide para que pueda liberar las enzimas y pueda avanzar y fecundar el óvulo cuando ya se están exponiendo. Además, a nivel de la pieza intermedia del espermatozoide del flagelo, la membrana que recubre este axonema es permeable al calcio, es decir, las mitocondrias permiten que se abren y permiten que ingrese el calcio y esto permite que empiece a moverse y dar la facilidad del latigazo, del movimiento del latigazo que tienen los espermatozoides para que pueda avanzar, ¿sí? Entonces, miren, aquí tenemos al acrosoma, que es esta vesícula que cubre los 2/3 anteriores de la cabeza del espermatozoide. Está compuesta, aquí tenemos la hialuronidasa, crosina, tripsina, siendo la más importante la hialuronidasa. Esta hialuronidasa es la que va a despolimeriza los polímeros de ácido hialurónico del cemento que está unido a la granulosa del huevo, ¿sí? Y las enzimas proteolíticas son las que van a ayudar a digerir, ¿sí?, las proteínas de los elementos estructurales que están todavía adheridos al óvulo. Entonces, miren, antes de que el espermatozoide pueda fecundar, debe disolver estas capas de células de la granulosa y después, ya cuando penetra a través de la densa cubierta propia del óvulo de la zona pelúcida. La hialuronidasa es la que abre camino entre las células de la granulosa para que el espermatozoide pueda alcanzar el óvulo. Entonces, miren, aquí tenemos la zona pelúcida del óvulo. Al llegar a la zona pelúcida, el espermatozoide, miren, la membrana anterior se une a estas proteínas receptoras de la zona pelúcida. El acrosoma se disuelve y libera sus enzimas para que pueda penetrar en la zona pelúcida y se pasa la cabeza del espermatozoide al interior del óvulo. Entonces, la acrosoma se disuelve, libera sus enzimas y estas abren para que pueda penetrar y llegar al interior del óvulo, ¿sí? Para que se dé esta fecundación, el espermatozoide se abre, ¿no es cierto?, por las diferentes capas que protegen el óvulo. Por este proceso, entonces, al terminar este proceso, el óvulo engulle por movimientos de procesos pseudopódicos al espermatozoide y el cual se fusiona, ¿no es cierto?, con la membrana del óvulo y se convierten, obviamente, en una sola célula. Al mismo tiempo, los cromosomas se unen, ¿no es cierto?, dando ya una sola célula que va a contener el 50% del material genético del padre y el 50% de la madre, convirtiéndose nuevamente en una célula diploide. ¿Okay? Generalmente, solo un espermatozoide fecunda al ovocito, ¿sí? Y es más raro que pueda más de un espermatozoide fecundar, porque el momento en que penetra ya el primer espermatozoide, se producen cambios en el óvulo que provoca la salida en cambio de iones de calcio, libera calcio y la eliminación por exocitosis de gránulos corticales al espacio perivitelino, formando una especie de barrera que ya impide que otros espermatozoides puedan ingresar al óvulo fecundado. Con respecto a esto, también existe alteraciones en la espermatogénesis que puede provocar anormalidad en los espermatozoides. Habíamos hablado primero, uno de los más importantes, la temperatura, que podría alterar. Y esta temperatura también puede darse por otra patología. ¿Se acuerdan? Otra patología, además de las que me mencionaron, ya me dijeron la orquitis, la parotiditis, la orquitis, el varicocele. Criptorquidia. Eso, justo la criptorquidia. La falta de descenso testicular, si se ha quedado por mucho tiempo y no le han operado inmediatamente, esa elevación de la temperatura pudo haber provocado alteraciones
en las células espermatogénicas y en la pubertad alterar y provocar también estas anomalías. Dentro de estas anomalías vamos a tener la oligosospermia. ¿Qué es oligosospermia? Perdón, estoy yendo un poco rápido porque tengo poco tiempo para hablar del resto. La oligosospermia no es otra cosa que la disminución en la cantidad de la producción de espermatozoides. Como les dije, normalmente se producen 120 millones de espermatozoides, ambos testículos producen 120 millones de espermatozoides y la cantidad mínima para que pueda fecundar, normalmente en una eyaculación se van entre 2 a 5 centímetros cúbicos de líquido seminal y cada mililitro de líquido seminal puede contener entre 20 mínimo a más de 100 o 120 millones de espermatozoides por mililitro. Una cantidad normal de eyaculación más o menos están alrededor de 400 millones de espermatozoides en una sola eyaculación. Entonces, cuando una persona, un varón, tiene menos de 20 millones de espermatozoides por mililitro de líquido eyaculado, hablamos de una oligosospermia. Esta oligosospermia puede ser leve, moderada o severa. Hay algunos factores, tengo también ahí unos videos, si es que alcanzo les paso el video y si no les voy a subir para que ustedes puedan ver. Ahí se ven también los movimientos de los espermatozoides y habla también de la oligosospermia y de los tratamientos cuando son leves o moderados. Se puede hacer la fecundación in vitro para lograr una fecundación y cuando ya son severas, menos de 1 millón de espermatozoides, se hace una inoculación directa de un espermatozoide directamente en el óvulo para que pueda fecundar. Otra de las alteraciones de la espermatogénesis es la teratosospermia. ¿Qué quiere decir teratosospermia? ¿Qué se les ocurre? Amorfos. Anormales. Espermatozoides anormales, es decir, que sufrieron alteraciones. Todos los varones tienen un porcentaje de teratosospermia, es decir, espermatozoides anormales. Hay espermatozoides con 2 cabezas, una cola, hay espermatozoides que tienen una sola cabeza, 2 colas, hay espermatozoides que tienen una cabeza demasiadamente grande y una cola pequeña, hay espermatozoides que tienen una cabeza pequeña y una cola demasiadamente grande o larga. Entonces, todas esas alteraciones de los espermatozoides se les llama teratosospermia, es decir, alteración en la morfología de los espermatozoides. Y la otra patología que puede darse es la astenosospermia. La astenosospermia no es otra cosa que alteraciones en el movimiento de los espermatozoides. Les había dicho que el espermatozoide tiene que tener un movimiento rectilíneo y longitudinal, es decir, ustedes han visto claramente, van a ver cómo se mueven los espermatozoides, ¿han visto los wichis o los pínbalos? ¿Sí? Cuando nos mandan en la escuela, en el colegio, a cogerles o a ver, ¿se ha visto cómo se mueven? Igualitos. Entonces tienen que tener un movimiento longitudinal y rectilíneo para que van a avanzar. ¿Por qué? Porque si hay movimientos circulares, es decir, se está dando círculos, no va a desplazarse y obviamente se mueven círculos, va a quedarse ahí. O espermatozoides en movimiento se han quedado estáticos, como el maratonista, que llegó a la mente y le dicen que tiene que correr y él dijo, no, yo aquí me quedo. ¿Sí? Entonces, esas alteraciones, hablamos de las anormalidades. La criptorquidia obviamente altera, aumenta la temperatura y podría alterar con estas patologías. Aquí hablamos de la astenosospermia, el movimiento rectilíneo, hay movimientos en círculos y movimientos sin desplazamiento. Ok, hasta ahí. Ahora vamos a hablar sobre el acto sexual masculino. ¿Sí? Obviamente, para que los espermatozoides puedan fecundar el óvulo, es necesario que exista el acto sexual masculino, ¿sí? Cuando es una relación normal. Cuando de pronto por circunstancias no se puede fecundar mediante esto, hay otro tipo de fecundaciones que ya les he mencionado, la fecundación in vitro, la inoculación directa, sin necesidad de que exista un acto sexual como tal. Pero lo normal es que existe el acto sexual masculino para que pueda producirse la eyaculación y los espermatozoides dirigirse hacia el óvulo y fecundarlo. Entonces,
Las señales, ¿cómo se da esto? Normalmente el órgano más sensible en el varón es el glande. Entonces el glande es el que provoca la captación del estímulo que va a recorrer por el nervio pudendo. ¿Se acuerdan que había la médula sacra entre S2 a S4, donde están los nervios parasimpáticos, que son los que van a viajar o van a llevar el estímulo hacia el encéfalo? No se sabe con exactitud la corteza cerebral que es estimulada para que dé el estímulo sexual, ¿sí? Entonces, miren, el glande es el órgano más sensible que transmite al sistema nervioso central esta sensación sexual. La acción, esta acción del glande, esta estimulación, provoca que los órganos sensitivos terminales emitan señales sexuales hacia el nervio pudendo, el plexo sacro, la porción sacra de la médula espinal, llega a la médula y hacia el encéfalo. Entonces, existen señales nerviosas sensitivas para que se inicie este acto sexual masculino. Pero más del glande pueden existir impulsos que pueden provenir de otras estructuras internas como pueden ser la uretra, vejiga, próstata, vesículas seminales, testículos, conducto deferente, u otras procedentes de áreas próximas al pene que van a incluso a penetrar hacia la médula espinal a nivel del epitelio anal, el escroto y las estructuras perineales. Es decir, todo el periné o cualquier estímulo a nivel de la pelvis masculina, el periné anterior y las estructuras de los órganos sexuales masculinos, puede estimular el deseo, la sensación sexual para que se produzca el acto sexual masculino. ¿Ok? Entonces, miren, como médicos, ustedes ven que al examinar si una persona viene con y hay que examinar la parte genital masculino, hay que ser muy cuidadoso porque puede provocar en el varón que empiece a sentir una sensación de pronto sexual o incómoda y de pronto empiece a tener una erección. Cuando se realiza el tacto rectal, a veces hay unos estímulos en los cuales podría provocar la sensación sexual y permitir que exista una erección en el varón. Todas las estructuras, testículos, epidídimo, la bolsa escrotal, a nivel del epitelio anal, la zona perianal, la próstata, las vesículas seminales. Por eso cuando se hace un tacto rectal o cuando se hace un masaje prostático, se puede estimular y la persona puede sentir un deseo de tener un acto sexual, de una erección. Pero más de esta estimulación física, también hay elemento psíquico que puede producir la eyaculación sexual masculina. Los estímulos psicológicos, es decir, pensamientos de contenido sexual o los sueños húmedos de que está realizando el acto sexual, puede estimularse sin la sensación de que exista la estimulación directa a nivel de los órganos sexuales. Generalmente esto se da más en los jóvenes cuando empieza este proceso de elevación de la testosterona, de los mayores impulsos, y de pronto dice, tuve un sueño húmedo. El sueño húmedo no es otra cosa que tuvo una eyaculación en la noche o nocturna que se provoca una erección y una eyaculación, ¿sí? Sin necesidad de que haya habido una estimulación directa física. Entonces, miren, cuando existe una estimulación adecuada, esta puede llegar a causar la eyaculación. Es decir, el acto sexual masculino no es otra cosa que el mecanismo reflejo intrínseco integrados tanto de la médula espinal sacra y lumbar. Estos mecanismos inician la estimulación psicológica del encéfalo por la estimulación sexual de los órganos sexuales. Lo ideal es que existan estas dos cosas, tanto lo psicológico como lo físico, para que se pueda dar este acto sexual masculino. Les he puesto esta imagen para que vean. Esto generalmente es una persona que ha sido operada de próstata, ¿sí? Se queda abierto entre el cuello y del cuello de la vejiga y la próstata. Entonces, cuando ya vienen los conductos eyaculadores, el líquido seminal, miren hacia dónde se está yendo, hacia la vejiga, no está saliendo hacia acá abajo, porque se ha perdido este esfínter interno que se le llama entre la vejiga y el cuello prostático, que generalmente se cierra para que el líquido seminal salga por la uretra. Entonces, generalmente las personas que son operadas de próstata tienen esto como una secuela del proceso quirúrgico, que son las eyaculaciones retrógradas u orgasmos secos. También hay medicamentos que actúan a este nivel y que podrían provocar estas eyaculaciones retrógradas, ¿no?
Pero miren, las etapas del acto sexual masculino no es otra cosa que los procesos hemodinámicos y bioquímicos que activan varias zonas del sistema nervioso central que provoca la relajación del músculo liso cavernoso. Si se relaja, obviamente, esto relaja también al tejido eréctil para que los cuerpos cavernosos o eréctiles, tanto el cuerpo, los dos cuerpos cavernosos como el cuerpo esponjoso, se puedan llenar de sangre por medio de las arterias deficientes. Recordando, tenemos aquí los cuerpos cavernosos, que son los que van a dar el mayor volumen. Recordaremos el dorso y los lados del grosor del pene. El cuerpo esponjoso también es cuerpo eréctil, pero este es de menor cantidad. ¿Por qué? Porque está atravesado por la uretra, ¿sí? Y obviamente por este conducto por donde van a salir el líquido seminal. Entonces, miren, las señales usualmente que provienen del glande provocan la captación de este estímulo y este estímulo es activado por el nervio pudendo. Todo esto es de origen parasimpático. Entonces, y esto va a provocar una excitación intensa. Entonces, esto activa varias zonas del sistema que produce la relajación del músculo liso cavernoso, el tejido eréctil con los dos cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. Y el nervio parasimpático también estimula que las glándulas de Cooper provoquen esta lubricación a nivel del pene. Entonces, cuando existe el grado mayor de excitación, las glándulas de Cooper se contraen. Aquí están las glándulas de Cooper, se contraen y sale el líquido preseminal y es el punto máximo donde está llegando a un proceso de excitación el varón. Entonces, el primer efecto de esta estimulación sexual masculina es proporcional al grado de estimulación. Si es mayor el grado de estimulación, continuará con este proceso. Si no ya no hay una estimulación, obviamente bajará la erección y no se continuará con este proceso. Entonces, a través del impulso parasimpático que están a través de los nervios pélvicos, sobre todo el nervio pudendo, que va a provocar que se secrete óxido nítrico, péptido intestinal vasoactivo y acetilcolina. Esto hace que el GMP cíclico relaje las arterias de la red testicular, de la red de fibras musculares que existen en el cuerpo del pene, y los músculos relajados hace que se incremente el flujo sanguíneo dentro de los cuerpos cavernosos, de los cuerpos eréctiles, y liberen este óxido nítrico. Entonces, este tejido eréctil, en conjunto con las grandes sinusoides cavernosas, provoca una dilatación, un engrosamiento, ¿no es cierto?, que provoca el engrosamiento del pene por el llenado de sangre que está en el interior y aumenta la presión en estas estructuras. Esto provoca este abombamiento, la elevación de la presión en el interior de estos sinusoides o cavernas que existen en estos tejidos eréctiles. Cuando está con esto, entonces se produce la lubricación, que esto promueve la erección y las glándulas uretrales. Habíamos dicho también que existen glándulas uretrales en todo el conducto, en toda la uretra, pero la principal, la glándula bulbouretral, que van a secretar este moco que va a fluir por la uretra durante la cópula, ¿no es cierto?, al inicio, y también va a lubricar. Pero recordemos que la mayor lubricación que se da en el acto sexual va a provenir de los órganos sexuales femeninos. Obviamente tiene que haber una lubricación, porque si no, el coito sin lubricación provocaría raspado, dolor, y en vez de que se continúe o que se excite, puede inhibir este proceso del acto sexual en sí. Y cuando ya se ha llegado a este punto máximo, se da una represión a nivel de la uretra interna prostática, y esto provoca la sensación de emisión y eyaculación. En cambio, esto está mediado por los nervios simpáticos. Entonces, el orgasmo masculino tiene dos etapas en sí, que son la emisión y la eyaculación. La emisión viene a ser el punto máximo de excitación que comienza con los estímulos a nivel de la médula espinal, y obviamente esto estimula que se contraiga el conducto deferente, se contraiga la glándula prostática y provoque la salida de los espermatozoides hacia la uretra, y también que la glándula prostática, se acuerda que se contraía simultáneamente que el conducto deferente para que acompañe a los líquidos para que puedan ser eyaculados. En cambio, la eyaculación es la contracción del conducto eyaculador
junto con los espermatozoides del conducto deferente que forman el líquido seminal para que éste sea expulsado. Y al mismo tiempo ahí se está contrayendo la vesícula seminal, que es la que va a limpiar todas las vías espermáticas al final de la salida del líquido seminal. Entonces, la emisión comienza con la contracción del conducto deferente y la ampolla para provocar la salida de los espermatozoides. Los líquidos que se mezclan en la parte interna de la uretra con el moco que forman el líquido seminal. Y el semen que desencadena señales sensitivas que provocan la uretra de la próstata hasta así, provocan una represión de la uretra y esto contrae los músculos isquiocavernosos y bulbocavernosos del tejido eréctil pelviano para que pueda producirse y salir el líquido seminal. Entonces, miren, en la emisión el punto máximo de excitación comienza con los estímulos desde la médula espinal y se contrae el conducto deferente. Se contrae este conducto deferente, se contrae la glándula prostática para que salgan los espermatozoides. Y cuando ya están llegando aquí a nivel de la uretra interna prostática, ¿sí?, ya se va a producir la eyaculación. Entonces se contrae el conducto eyaculador, ¿sí? Y aquí esta represión en la uretra interna produce la expulsión y la eyaculación del semen que va hacia el exterior, ¿sí? ¿Sí estamos claros? ¿Sí? He estado hablando mucho. ¿Sí estamos claros? ¿Sí se entiende? Entonces, mire, un típico orgasmo consiste en contracciones rítmicas de los músculos pélvicos, por eso el movimiento en vaivén de la pelvis masculina, para que se contraiga y pueda salir el líquido seminal. Y luego, más o menos después de 1 a 2 minutos, el pene regresa nuevamente a su estado de flacidez, concluyendo de esta manera el acto sexual masculino con la resolución de este proceso. ¿Sí? Eso es. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí? Y si no continuamos, vamos a ver la testosterona y las otras hormonas masculinas. Las hormonas masculinas, principalmente la testosterona, y de estas se forman otros andrógenos como la dihidrotestosterona, la androstenodiona, que se producen en las células de Leydig. Existen muy pocas en la infancia, ¿no es cierto?, en la niñez, pero ahí abundan en el recién nacido, obviamente, para que ayuden al descenso testicular, y obviamente después de la pubertad son numerosas. Esta testosterona no es otra que es una hormona esteroide que tiene efectos masculinizantes, que es la testosterona. Aunque existen otros lugares donde es diferentes que se producen testosterona. ¿Sabe ustedes algún otro lugar donde se produce testosterona? Chicos, ¿no se acuerdan dónde más se produce testosterona? En la suprarrenal. Sí, en las glándulas suprarrenales, muchas gracias. En las glándulas suprarrenales son otros órganos donde se produce, pero esta testosterona que se produce en las glándulas suprarrenales es menos del 5% de la totalidad. Y por ejemplo, en la mujer, esta testosterona va a provocar solamente que la crecida del vello axilar y vello púbico en la mujer. Cuando existen problemas de... Mil disculpas. Cuando existen tumoraciones de las glándulas suprarrenales, estas podrían provocar una elevación de la testosterona y empezar a dar efectos masculinizantes. Por ejemplo, en la mujer, si se produce más testosterona, de pronto le empieza a salir vello, le empieza a crecer la barba, es el hirsutismo. Pero por esta elevación de la testosterona a nivel por esta producción anómala de andrógenos, ¿no? Eso. Miren, en cuanto aquí a la química de los andrógenos, son compuestos esteroides. Estos se sintetizan a partir del colesterol y desde la acetilcoenzima A para que se pueda producir la testosterona.
Normalmente el 97% de la testosterona se va a unir a la albúmina plasmática, pero principalmente la globulina B. Esta va a circular en la sangre y la testosterona se va a fijar a los tejidos, pero luego se degrada en productos inactivos para que puedan ser excretadas. La testosterona que pasa a los tejidos se convierte en dihidrotestosterona, que es la hormona activa, sobre todo a nivel de los órganos efectores. ¿Se acuerdan cuáles son los órganos efectores que les había mencionado yo en otras clases? Algo que yo les decía de alguna patología importante de una de las glándulas principales en el varón, la más grande. ¿Cuál es la glándula? Las glándulas exocrinas no son ¿Cuáles glándulas son las que, cuando hay en los hombres, qué patología les da, qué patología se produce en el varón a partir de los 50 años de edad, que dicen está con problemas en la, próstata? en la próstata? Ese es un órgano efector, ¿sí? Los órganos efectores donde van a estar, por ejemplo, por eso cuando una persona tiene cáncer de próstata, bueno, eso más adelante, les quitan los testículos para que no se produzca testosterona. Porque la testosterona, por acción de las 5-alfa reductasa, se produce dihidrotestosterona que va a nivel de receptores, a nivel prostático, y estos podrían provocar, alimentar al cáncer. Bueno, cuando ya la testosterona que no se ha fijado a los tejidos, esta se va a convertir en androsterona o dehidroepiandrosterona, que se conjuga para formar, en cambio, glucurónidos o sulfatos que se van a excretar a través de la orina o por el intestino. ¿Sí? La otra forma, la producción, también se producen estrógenos en el varón. Ya les había mencionado dónde se producen los estrógenos. Aquí está, miren. Túbulos seminíferos. Pero a partir de cuáles se forman los estrógenos en el varón. ¿Qué células de los túbulos seminíferos? ¿De Sertoli? Las de Sertoli. Las de Sertoli son las que por acción de la aromatasa y por la proteína ligadora de andrógenos ayuda a que se produzcan también estrógenos y se forman a partir de la testosterona. ¿Sí? Entonces los estrógenos se forman a partir de la testosterona y el androstenediol en otros tejidos, ¿sí? A este nivel. ¿Y cuáles son las funciones de la testosterona en el varón? Miren, la testosterona, ¿ok? Ayuda a que se secrete la hormona, aumenta con rapidez y el estímulo de las hormonas gonadotropas a nivel hipofisario, que obviamente en la infancia ayuda al descenso de los testículos y en la pubertad a los caracteres sexuales primarios y secundarios, ayuda a que crezca el vello corporal, a que se desarrolle los músculos, a que se engrose la voz, a que tenga mayor concentración de eritrocitos, los huesos más anchos por la retención de calcio que se da. Entonces, miren, en la infancia, obviamente, se produce, ¿no es cierto? La testosterona se secreta en las crestas genitales, ¿no es cierto? A nivel de la gónada masculina y ayuda a que el desarrollo de las características corporales. Para que se forme mediante la dihidrotestosterona, se forma el pene, el escroto, la glándula prostática. ¿Sí? Ayuda en el descenso de los testículos durante, sobre todo en los 2 a 3 últimos meses de gestación, porque si no hay el estímulo androgénico, por eso se provocaban estas alteraciones generalmente orquídeas, porque de pronto no hubo una suficiente estimulación de testosterona y se quedaron en su recorrido en el camino. ¿Okay? El aumento de la secreción de la testosterona aumenta en unas 8 veces más hasta antes de los 20 años el tamaño del pene, del escroto, de los testículos. ¿Sí? Imagínense, me aumenta en 8 veces más del tamaño que tenía. La testosterona hace que se produzcan y crezcan estos órganos, ¿no? Entonces también induce al desarrollo simultáneo de los caracteres sexuales secundarios. Entonces, miren, en los testículos, a las células de Leydig, tenemos la producción de testosterona. Esta a nivel encefálico estimula y esta también va a provocar que el varón sea más agresivo que la mujer. Los efectos sistémicos del agravamiento del tono de la voz engrosa a nivel
la laringe. La laringe se engrosa, ¿no es cierto? Por eso forma una cámara de resonancia y esto provoca un engrosamiento de la voz. Por eso cuando están en la pubertad, dicen, uy, ya le está saliendo gallitos. Es por lo que la laringe, por eso los hombres tienen, ¿cómo se llama esta partecita del cuello que les dicen que ha salido ya la manzanita de Adán? Por la curvatura y el engrosamiento que produce una especie de caja de resonancia, y esto hace que la voz sea más grave en el varón. La distribución del vello corporal, le había dicho que el 5% de testosterona que se produce en las glándulas suprarrenales provoca el desarrollo del vello axilar y púbico en la mujer. Pero la testosterona que se produce en los varones aumenta el vello corporal, ya no solo en el pubis, también en la línea alba hacia el ombligo, en el pecho, la barba, el crecimiento de la barba, también en los miembros superiores, miembros inferiores y en la parte dorsal. En cambio, la testosterona, en cambio, las personas que se dice que la persona que tiene más testosterona, en cambio, le produce calvicie, baja del cabello en los varones, aunque esto también puede tener un proceso genético, familiar, y no necesariamente todos los varones van a ser calvos, ¿no? Entonces, eso. A nivel, obviamente, de la hipófisis anterior, tenemos las hormonas gonadotrópas que van a ayudar a que se produzca también la estimulación directa a nivel de las células de Leydig para que se produzca la testosterona. Ayuda al crecimiento del pene y también, obviamente, se necesita de testosterona, sobre todo de la dihidrotestosterona, para que el varón pueda tener el estímulo para llegar a una erección, al coito y a la eyaculación. Si no, cuando se baja la testosterona, dice, puedo ver lo que sea, pero nadie responde por abajo. Dice, y yo no tengo sensación de deseo, ningún deseo sexual. El músculo estriado es más grueso, más o menos el 50% del músculo es mayor en el hombre. Por eso los hombres tienen la musculatura más fuertes que las mujeres. Obviamente también ayuda a que la próstata y las vesículas seminales se desarrollen, y dentro del testículo como tal interviene en el proceso de espermatogénesis. ¿Sí? Y vamos a ver el control. Como estoy corriendo yo. Es que la clase anterior estuvimos, no vimos todo, vimos solo una parte. Entonces vamos a ver cómo se regula esta función sexual de las hormonas a través del eje hipotálamo hipofisario, que voy a hacer muy simple, como ya les he dicho, ¿no es cierto? A nivel del hipotálamo tenemos la hormona, la GnRH. Esta va a estimular a nivel de la hipófisis para que se produzca LH y FSH, que son las hormonas gonadotrópicas. Hemos visto que la LH a nivel del testículo, a los receptores tenemos a las células de Leydig para que produzca testosterona. Y la testosterona va directamente hacia los órganos de Diana. Cuando la testosterona también, mediante la proteína ligadora de andrógenos, va hacia las células de Sertoli también para que intervenga en este proceso de la espermatogénesis. A nivel de la hipófisis anterior tenemos a la hormona folículo estimulante, que en cambio a nivel del testículo los receptores son las células de Sertoli. Las células de Sertoli intervienen en las células germinales para que se produzca este proceso de espermatogénesis como tal. También interviene con la proteína ligadora de andrógenos, ¿no es cierto?, a través de la 5-alfa reductasa para que se convierta también en dihidrotestosterona. Y cuando ya se han formado los espermatozoides, ¿no es cierto?, en esta regulación hormonal, cuando hay exceso de formación, se produce una retroalimentación a través de la inhibina que produce y regula para que no se produzca más folículo estimulante y se regule este proceso de receptor. En cambio, la testosterona actúa directamente en la sangre, ya sea a nivel cuando existe una elevación de la LH, para que si hay una elevación de esta, la testosterona puede dar una retroalimentación directa hacia el hipotálamo para que no se produzcan estas hormonas, o directamente a nivel de la hipófisis anterior para que regule la producción de LH. Entonces, la GnRH y su efecto en el incremento de la secreción de LH no es otra cosa que un péptido de 10 aminoácidos que está a nivel del núcleo infundibular arqueado en la eminencia media del hipotálamo,
y su secreción vascular portal hasta el eje hipotálamo hipofisario a nivel de la adenohipófisis para que se produzcan las gonadotropinas LH y FSH. La secreción de estas tiende a ser intermitente en un par de minutos cada 1 a 3 horas. Y esta es de manera cíclica y depende de cada ciclo. La secreción es cíclica, que puede ser de forma fiel a la pulsátil a nivel de la GnRH, a nivel de la LH, no la secreción de LH. En cambio, la de secreción de la FSH varía de forma más lenta a lo largo de muchas horas de respuesta a la secreción a largo plazo de la hormona gonadotrópica. Sí. Verán, y esto. Entonces, en resumidas cuentas, la regulación a nivel del eje hipotálamo hipofisario. La producción de GnRH y LH cíclica tiende a ser igual, por eso son ciclos cortos, por eso está por aquí ciclo corto y el otro son ciclos largos o variables. Entonces, actúa sobre la hipófisis anterior estimulando la producción de LH y de FSH. La LH actúa sobre las células intersticiales. Aquí tenemos un túbulo seminífero y acá tenemos las células en el espacio intersticial de Leydig. Entonces, estimula la producción de testosterona. La testosterona estimula el desarrollo propio de los espermatozoides a nivel del testículo y las otras actúan sobre el eje hipofisario anterior inhibiendo la producción de LH en la adenohipófisis o directamente hacia el hipotálamo, la testosterona. En cambio, la FSH actúa sobre las células de Sertoli que están dentro del túbulo seminífero para que se pueda desarrollar el proceso de espermatozoides. Cuando existe demasiada folículo estimulante, las células de Sertoli produce inhibina para que actúe sobre la adenohipófisis, inhibiendo la producción de la folículo estimulante. ¿Sí entendieron? Sí, más o menos, no me digan. Bueno, entonces, cuando ya se da la pubertad, existe la regulación, ¿no es cierto? Obviamente, durante la niñez, el hipotálamo está inhibido, no se desarrolla la GnRH. La más mínima secreción de estas hormonas esteroides podría provocar un efecto inhibidor de la GnRH, pero ya cuando empieza la pubertad, ahí sí se libera de esta inhibición y empieza la vida adulta para esta producción. Entonces, en el varón, tras la pubertad, la adenohipófisis produce estas gonadotropinas que van a ayudar a la espermatogenia, que sea normal hasta la muerte del individuo independiente de su edad. Es decir, sigue produciendo espermatozoides hasta la edad, hasta su senectud, si tiene 90 años, sigue produciendo espermatozoides. ¿Sí? Pero, a partir de los 60, 70 años de edad, existe una disminución de estas funciones sexuales. En esta edad, el varón entra en el climaterio masculino. ¿Sí? Este climaterio masculino provoca un declive normal con la disminución de la secreción de testosterona, que incluso puede llegar a la mitad de la producción normal de testosterona que tenía antes. Aquí el varón también tiene sofocos, sensaciones de ahogo, trastornos psicológicos porque ya no reacciona de la misma manera que antes. Y obviamente si esto afecta demasiado al varón, puede suprimirse con la administración de andrógenos, testosterona o incluso estrógenos, que sabemos que a partir de los estrógenos también se puede producir testosterona, pero dependerá de cada caso. Entonces, miren, los varones también tienen su climaterio que va disminuyendo su actividad. Por eso ya no es la misma actividad sexual o el deseo el mismo que un joven de 20, 25, 30 años. ¿Sí? En cambio acá ya es diferente. Y en cuanto a las anomalías de la función sexual, ya terminamos, tenemos aquí principalmente, ¿no es cierto? Tenemos una de las próstatas que habíamos visto, que ayuda a la testosterona a que se desarrolle la próstata. La próstata alcanza su tamaño normal hasta los 20 años y se conserva más o menos hasta los 50 años. Después, en algunos varones puede empezar a involucionar o en otros
desarrollan fibroadenomas prostáticos benignos, que son tumores benignos prostáticos más comúnmente conocidos como hiperplasia benigna de la próstata, que son tumoraciones que estas más bien van a producir síntomas urinarios como obstrucción, porque recordemos que afecta más a la zona de transición, zona central, obstruyendo la vía urinaria y provocando dificultad misional. En cambio, el cáncer de próstata está entre el 2 al 3% de las muertes masculinas. En nuestro país es la primera causa de muerte de varones con cáncer y la segunda a nivel mundial. Obviamente, cuando ya hay un cáncer avanzado, uno de los tratamientos es la extirpación de los testículos, que son los que producen testosterona y los que van alimentando a estos tumores. Pero obviamente solamente detiene, no va a curar, detiene la progresión del cáncer a este nivel. Y otras de las alteraciones que podemos tener a nivel gonadal, tenemos el hipogonadismo en el varón. ¿Qué quiere decir hipogonadismo? Que hay una baja de la producción de la gónada masculina. Obviamente tenemos en la vida fetal, si los testículos no funcionan, el feto, si no hay gónadas masculinas, el feto tendrá, si tenga los 46 cromosomas de XY, va a desarrollar a órganos genitales femeninos, como habían visto, ¿no es cierto?, en algunas presentaciones que se les envió de estas pseudohermafroditismos, disgenesias gonadales, cuando no se produce una buena producción, cuando no hay una buena producción de testosterona. La tendencia básica del feto masculino o femenino es formar órganos sexuales femeninos. Si no hay una influencia de testosterona y si no se ha desarrollado la gónada, se formarán órganos sexuales femeninos. Cuando la función de los testículos no se dan, o por ejemplo, cuando un niño, hay 3 etapas, cuando está de niño, en la etapa pubertad, en la pubertad o en la edad adulto. ¿Ustedes han escuchado hablar de los eunucos? Eunucos. ¿No? ¿Alguien? No. ¿Alguien sabe lo que es un eunuco? Uy. Ya vamos a terminar. Bueno, el eunuco generalmente es una persona que ha perdido sus testículos independientemente de la edad, que puede ser en los niños, en la pubertad o en la fase adulta. Generalmente eran personas que iban a entrar al servicio de los reyes o de las reinas, ¿sí? Entonces, para evitar que esta persona de sexo masculino de pronto se enamore de la reina o que de pronto pueda tener relaciones sexuales y tener en vez de descendencia del rey, de la persona esta, les castraban, les cortaban los testículos. Entonces es una persona que no tiene testículos. Ese es un eunuco, ¿sí? Entonces, pero por algunas circunstancias, cuando el niño pierde los testículos, obviamente si no hay testículos no va a haber testosterona. Entonces, en la pubertad se van a mantener las características sexuales infantiles. Generalmente hemos visto, ¿no es cierto?, que el grosor de los huesos es más en el varón por la cantidad de calcio. En cambio aquí los eunucos tienden a crecer más o tienen tallas mucho más altas, pero sus huesos son más delgados, ¿sí? Porque la fusión de las epífisis tarda mucho más en cerrarse y por eso produce tallas altas. Casi no tienen vello. Tienden a tener grasa corporal porque no tienen la suficiente cantidad de estrógenos. Y se mantienen las voces de niños, no pierden, y no hay vello corporal. Hay personas que, por ejemplo, hay niños que tienen voces, cantantes, y que para mantener su voz, les suprimen la producción de testosterona, les hacen un bloqueo para que mantenga esas características. En cambio, cuando se castra a un varón después de la pubertad, es decir, después de la pubertad ya tienen las características sexuales secundarias y esta persona puede mantener estos caracteres sexuales secundarios, pero algunas pueden volver a ser de niño y otras pueden mantenerse de adulto. Pero, por ejemplo, si un varón adulto le han castrado, los deseos sexuales pueden disminuir, pero no se pierden si esta persona, por ejemplo, ha mantenido o ha practicado vida sexual antes, ¿sí? Pero sí se pueden reprimir. En cambio, las otras alteraciones tenemos el hipergonadismo, que es, en cambio,
provocado por un exceso de producción de testosterona. Por eso, ni lo mucho ni lo poco. ¿Sí? Estos hipergonadismo en raras ocasiones puede desarrollar tumores de las células de Leydig. Las células de Leydig producen testosterona. A veces hacen un examen y encuentran una elevación de testosterona. Ojo, puede haber alguna alteración. Pero muchos de los tumores se secretan hormonas estrogénicas que pueden, recordemos que la testosterona ayuda a la producción de estrógenos, y si hay una mayor producción de estrógenos, puede empezar a tener esta persona, dice de pronto, me están creciendo las mamas, ginecomastia. En los niños, por ejemplo, cuando hay este hipergonadismo, puede acelerar el incremento muscular, el desarrollo de los huesos, puede haber un excesivo desarrollo de los órganos sexuales masculinos secundarios. Por ejemplo, si un niño tiene un hipergonadismo por un tumor, empieza a producirse testosterona y de pronto dicen, miren, ya está creciendo, y de pronto son niños que empiezan a los 10 años a crecer y dicen, empiezan a ser los más altos, empieza a crecer sus órganos genitales, sus músculos, sus huesos, ya con las características de una persona madura. Ojo, puede ser que esté teniendo algún tumor a nivel testicular, que esto le está provocando un aceleramiento en la producción de testosterona y obviamente apareciendo caracteres que no deben aparecer en ese momento, sino más tardíamente. Los tumores más frecuentes son los tumores de las células germinales, que es un tumor de célula germinal que afecta, ¿no es cierto?, a las células madre, que por eso pueden aparecer uñas, pelos, todos a nivel de esta gónada cuando ha sido un tumor de células germinales. ¿Sí? Y la última parte de esto, tenemos a la disfunción eréctil en el varón. ¿Qué es la disfunción eréctil? No es otra cosa que también conocida como impotencia. Es la incapacidad que tiene el hombre para desarrollar o mantener una erección. Generalmente, miren, impotencia que no puede tener la erección o su erección es plena cuando su órgano genital se eleva en más de 20 grados, o es media cuando está a nivel horizontal o menos del 25% una erección débil. Entonces, esta incapacidad para tener una erección se le conoce como esta disfunción sexual o impotencia. A partir de los 40 años, a veces existen enfermedades generalmente de origen vascular, como la hipertensión no controlada o diabetes, que podrían predisponer a estas alteraciones en la función sexual, porque existe un daño a nivel vascular y, como ustedes saben, la erección no es otra cosa que un llenado de sangre a nivel de los cuerpos eréctiles para que se produzca la erección. Entonces, si hay alteraciones vasculares, podría provocar una falta de mantener una buena erección. Obviamente, cuando tenemos esta alteración, se puede tratar con éxito con inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, que va a incrementar la producción de óxido nítrico para que se mantenga la erección. Conocida más comúnmente como la pastillita azul, ¿no? Dice, tómate una pastillita azul, pero se tiene que dar cuando sea necesario, porque a veces hay personas jóvenes que por mantener erecciones más prolongadas se toman esto y después pueden causar priapismo, que es una erección prolongada y dolorosa que podría dañar los cuerpos eréctiles en un varón. ¿Sí? Esto es en resumidas cuentas, chicos, todo lo que tenemos que ver. He volado, digo yo.